Muy buenas compañeros de juego, bienvenidos a una nueva edición de Fase de Mantenimiento. Hoy os traemos Noria, de Sofía Wagner, ilustrado maravillosamente por Michael Menzel, con diseño gráfico de Clement Franz. No sé, supongo que encendería los ordenadores o algo. De 2 a 4 jugadores, partidas dice entre 70 y 120 minutos. Horilla y media, unos 90 minutos más o menos. Para más de 12 años, quiero recordar, sí, para más de 12 años. Editorial original Spielwiese y traído a España, publicado por SD Games, GNX Games. Súper controvertido, con una mecánica chulísima, en fin, no me enrollo más. Vamos a verlo. Pues nada, mozuelos, vamos a ver lo que nos trae esta Noria de Sofía Wagner, de 2 a 4 jugadores, 70 a 120 minutos, para más de 12 años de edad. SD Games, GNX Studio, editado originalmente por Spielwiese. Ilustraciones. Su Majestad Michael Menzel, y aunque no lo creéis, aquí también ha intervenido Clement Franz. Supongo que, no sé, que grapando el manual de instrucciones o algo. Lo primero que nos encontramos son unas instrucciones con muchísimas páginas. Instrucciones que ya me explayaré con ellas en la opinión del juego. Tiene muchísimo texto, muchísimos dibujos. Y el resultado es horrendo. Pero bueno, vamos a lo importante. Lo tengo en esta solución de almacenaje, que está un poco de aquella manera, pero en tanto que encuentre una caja mejor que esta, voy a tenerlo todo así. Básicamente, ¿qué nos encontramos dentro de la caja? Aquí tenemos una caja con una bolsita con sobrantes de troquel, que me da penica tirarlo, porque es que es tan bonito. Pues aquí lo tengo cogiendo polvo, en fin. Aquí tenemos las islas. Fijaos qué ilustraciones tan rechulérrimas tienen. Aquí tenemos los tableros individuales de cada jugador. Ahora explicaré en qué consiste. Aquí tenemos toda una suerte de tokens. Voy a ponerlo para que lo veáis. Os aparto esto. Os voy a ir diciendo lo que trae cada cosa. Esta bolsita contiene todo lo necesario para un jugador. Solo falta una cosita, que es un recurso que lo elige el jugador al inicio. Por eso no está metido dentro de la bolsa. Contiene todos los tokens de políticos de los jugadores, las distintas naves, las fábricas, la ficha de recursos, el conocimiento y las fichillas correspondientes que vamos a poner en nuestra Noria. Esto básicamente, pues tenemos una de color amarillo, tenemos otra de color rojo, tenemos una de color blanco y una de color azul. ¿Dónde queda el verde? Pues no lo sé, pero tenemos blanco, ¿vale? Aquí tenemos unas fichitas que nadie sabe qué demontres son hasta que te metes en la página web oficial de Noria y te explica que estos son para el modo en solitario. Por cierto, me hinché de reír con el vídeo de Una. Si no lo habéis visto, echadle un vistazo. Un besote de aquí enorme, Una. Tenemos aquí las fichas estas, que son las fichas de políticos. Tenemos el token de jugador inicial y los marcadores de ronda. Ahora os explicaré en qué consiste. Por un lado son marcadores de ronda y en otro lado multiplicadores de por 10. Aquí tenemos todas las fichas de recursos, que ahora explicaré qué es cada una de las fichas de recursos, los distintos materiales. Y aquí ya tenemos todo el tokenamen que tendremos en reserva. Aquí tenemos las naves de micelio, que son estas de aquí. Tenemos las naves de obsidiana, que son estas de aquí. Estas negritas. Tenemos las naves de energía, que son estas de aquí. Las tengo poco abajo, así. Los tokens de energía, obsidiana, micelio. La ficha de conocimiento. Los almacenes de estos materiales, que son los elaborados. Y los almacenes de los materiales, que son los más sencillos. Pues esto es todo el tokenamen que trae. Ahora tenemos aquí lo que serán los tableros individuales de cada jugador y los 3 rondeles que conformarán dentro del tablero individual de cada jugador la rueda principal, que es la Noria, que va a ser la mecánica de base de este juego. Y aquí tenemos las 4 bases de las 4 Norias. Sacamos las 4 y aquí tenemos ya el tablerete de juego. Tablero bastante bien ilustrado, muy bonito, que no sé cómo voy a hacer para que me quepa entero. Supongo que lo explicaré por parte. Y aquí tenemos todas las cositas que trae. Sin cuna. Pues esto es básicamente lo que trae este Noria. Os monto un setup y vemos cómo va. Me acabo de dar cuenta de que soy retromonger y que me va a costar muchísimo trabajo explicaros bien el tablero por lo alargado que es cuando le ponga encima todo este majado de cosas. Así que voy a empezar explicándoos cuáles son las partes que tiene el tablero. Para ello lo vamos a doblar así, para que sea un poquito más fácil para vosotros y para mí.
Aquí arriba nos encontramos con 4 torres, que será el mecanismo de puntuación que va a tener este juego. ¿Cómo se distribuye? Pues este montoncito de aquí, de 0, 2, 4, 6, 8, que será el multiplicador, lo vamos a asociar a esta torre de aquí, que será de la obsidiana. Esta de aquí a esta, que será la del micelio y la energía. Esta de aquí a esta, que son este tipo de mercancías. Y esta de aquí a esta, que son este tipo de mercancías. A su vez tenemos 2 marcadores más que no van asociados a ninguna de las torres, que son el del que esté más alto, el político que esté más alto, y el político que esté más bajo. Aquí tendremos la cámara central, que es de donde partirán todos los políticos. Aquí tenemos una de las acciones del juego que viene aquí, pues porque viene aquí. Eso es una cosa que nos vamos a encontrar a lo largo de todo el tablero. Las acciones del juego, las 4 acciones del juego, vienen distribuidas sin ton ni son, sin orden ni concierto. Aquí tenemos lo que será el mercado negro. Ahora os abro esto. Explicaré ahora un poquito mejor qué es el mercado negro. Aquí tenemos el mercado legal, digamos así, que es el que vamos a tener en esta zona de juego, con los precios distintos de cada una de las mercancías. Aquí tenemos el marcador de las distintas rondas, que como vemos tienen en determinados puntos, tiene unas fichas, que son estas ruedecitas, que son las fichas de conocimiento. Tenemos aquí otra ficha, otra parte del turno, la fase de influencia, que viene aquí, pues porque viene aquí. No tiene ninguna justificación. Viene aquí otra que es la fase de intriga, una subfase dentro de una de las fases del juego, que es la fase de intriga, que viene aquí pues porque había hueco. Y aquí tenemos la parte de las islas. Todo bestialmente caótico, pero bueno, no quiero centrarme en eso. Eso me centraré un poquito más en la opinión del juego. Y aquí tenemos la isla, que vamos a ir moviéndonos afuera de la isla, vamos a ir moviendo nuestros embajadores. Pues básicamente esto es lo que trae el tablero. Os monto el setup inicial y vemos cómo va. Pues ya tenemos montada una partida a este Noria. Os voy a hacer una simulación de una partida a 2 jugadores. Sobre el tablero he puesto 2 jugadores y aquí lo que tendría cada uno de los distintos jugadores. Aquí lo que tiene el jugador amarillo y sobre el tablero se encuentran el amarillo y el rojo. Vamos a ver, he cogido estos cubitos de aquí que como se ve perfectamente son políticos. Y los he puesto en estos huecos respectivos, encima del 0, del 4, del 8, del 12... en esta encima del 0, del 2, del 4, del 6, así respectivamente. Y a su vez he colocado 4 en cada una de las distintas torres, dejando libre y expedito, como decimos los abogados, el último de los huecos de cada uno de los montoncitos que hay debajo de las torres. Ahora he cogido a todos los políticos, que se ve claramente que son políticos, y los he puesto aquí en esta zona, que será la base de las torres. He puesto todos y cada uno de estos tokencitos, que por este lado son contadores de ronda, y por este lado son multiplicadores de por 10. Los he puesto en los huecos respectivos que me va indicando el tablero. Dependiendo del número de jugadores los pondré más o pondré menos. En este caso, al ser 2 jugadores, tendremos toda esta línea de turnos en el juego, concretamente 16. He cogido uno de los políticos de cada uno de los colores y los he puesto aquí en este hueco, que será el hueco de isla. El tema del mercado lo he ido rellenando en este orden. El juego te dice que cuando tengas más experiencia que lo pongas en el orden que tú quieras, incluso puedes ir mezclándolo en cada uno. Pero al ser una primera, os estoy enseñando una primera partida cómo iría. He cogido los 3 recursos básicos, es decir, la obsidiana, la energía y el micelio, y lo he puesto en los huecos que son gratuitos, en los 3 primeros. En los 4 restantes os he puesto el de ciudad, en el hueco de 1, os he puesto en el de 2 la nube, en el de 3, bueno, el de viaje, en el de 3 el de herramienta y en el de 4 el de bonificación. Varía también el setup, el número de jugadores. En este caso a 2 jugadores se ponen 4, a 3 serán 5 y a 4 serán 6. También he cogido las islas, que las tenemos aquí. A 2 jugadores he cogido 5, a 3 jugadores serán 6 y a 4 jugadores serán 7. Lo cogemos aquí, la hemos barajado y la hemos puesto aquí boca abajo en el hueco correspondiente. Y le hemos dado a cada jugador la base de lo que será su noria, planta de abajo, planta intermedia y planta alta, unos tokens con los que empieza, que son uno de ciudad, uno de viaje, uno de herramienta, no empieza con uno de bonificación, y uno de cada uno de los recursos. Tenemos una ficha de energía, una ficha de obsidiana y una ficha de micelio. Todas y cada una de las fichas que va a haber en el juego tienen 2 caras, una por el lado normal y una que tendrá un lado dorado que, como veremos ahora, multiplica el efecto por 2, el efecto de la ficha correspondiente. Le hemos dado, este se le dará el token de jugador inicial, que se le dará, el juego dice, a la persona que más necesite relajarse. Le hemos dado un token de conocimiento, le hemos dado el tablero individual con una nave de obsidiana, una nave de energía y una nave de micelio. Y a su vez le hemos dado todas estas fábricas. Estas fábricas son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y se pondrán en este orden. Se pondrán en orden que vayan de arriba a abajo. Se irán cogiendo en ese orden. A su vez vemos que el tablero individual tiene 5 huecos que son para poner las distintas mercancías. Pues este será básicamente el setup del juego. Os explico cómo funciona la noria. Absolutamente todo lo que se refiere a las gestiones de las acciones en este juego
va a ir dirigida por esta noria que tenemos aquí. Se compone de el tablero individual que se le dará a cada jugador, engarzado irá ese plástico negro que os he enseñado antes en el unboxing del juego, y tendrá 3 fases, 3 plantas, que irán conformando la noria, una más grande, una mediana y una más pequeña. La disposición va a ser siempre esta, y la inicial de las fichas que hemos puesto, las fichas de acción que he puesto en la noria, esta es la recomendación que nos da el juego para las partidas de principiantes. Posteriormente podemos ir modificando y alterando como nosotros queramos, pero cuando ya estemos un poquito más duchos, porque esta mecánica, que va a ser el motor principal de las acciones de nuestro juego, hay que pillarle tranquillo en la primera y casi que en la segunda partida que vamos a echar a este juego. Básicamente, ¿en qué consiste la noria? Pues tenemos estas 3 plantas, como os he comentado, que las tendremos que poner en esta disposición. La planta superior, es decir, la planta, esta, la más pequeñita, tiene 2 huecos que iremos poniendo en esta dirección. Un bocado hacia abajo y un bocado hacia arriba. Esta de abajo tendrá 4 huecos y tendrá un bocado en esta dirección y un bocado en esta dirección, encajando siempre estos huecos laterales entre la intermedia y la más baja de todas. Y la más baja tendrá que tener 3 huecos asociados a cada uno de los picos que tiene el enganche del tablero principal con la noria de plástico. Así es como funciona la distribución. Deciros que la noria va a ir girando cada una de sus plantas y nos irá dando las distintas activaciones de las acciones conforme vayamos moviendo. Este movimiento de la noria siempre tiene que ser en el sentido de las agujas del reloj. Jamás se va a dar un movimiento en este juego que sea antihorario. Es decir, yo cogeré mi parte inferior en este caso y moveré en sentido horario. Yo cogeré esta parte y moveré en sentido horario. Yo cogeré la parte superior y moveré siempre en sentido horario. Tan sencillo como eso. ¿Qué es mover un espacio en la noria? ¿Cuándo sabemos cómo parar? Pues en la planta inferior, cuando este hueco que tenemos aquí pase al siguiente, es decir, hacemos este movimiento. Eso será un giro en la noria en la planta inferior. Este intermedio será cuando vuelva a coincidir estos 2 iconos, es decir, giramos hasta que coinciden aquí de nuevo, y la superior de todas cuando lo giremos 180 grados. Ya hemos hecho un movimiento completo en cada una de las 3 ruedas de esta noria. Así es como funciona básicamente. Ahora, ¿cómo funciona la activación de las acciones que será el motor de juego de esta partida? Os devuelvo al montaje inicial porque el juego está pensado precisamente para eso. Nosotros vamos a poder activar 3 espacios de la noria. Vamos a poder uno en la planta inferior, uno en la planta intermedia y uno en la planta superior, pudiendo realizar un máximo de 4 acciones. Ahora, ¿cómo funciona? Tenemos que seguir una regla de adyacencia. Esa regla de adyacencia básicamente tiene que tener una premisa, y es que no puede tener trazado en línea recta ningún hueco de por medio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, al hacer esta, tengo que trazar una línea recta para irme a la parte superior de la noria. Yo puedo hacer las acciones en el orden que quiera. Yo puedo empezar por la superior, pasar a la intermedia y hacer la inferior. O empezar por la inferior, pasar a la superior y después a la intermedia. El orden que yo quiera. Pero la primera premisa es que nunca haya huecos entre una acción que estoy realizando y la siguiente que lanzo. Y siempre, cualquier acción que queramos activar tiene que ser de la mitad de la noria hacia abajo. Es decir, tiene que quedar por debajo de una línea imaginaria de nuestro tablero principal hacia abajo. Todo lo que se encuentre por encima no es susceptible de activación. Es decir, en este turno no puedo activar ni la ficha de acción del micelio, ni la ficha de acción de ciudad, ni la de viaje, ni la de herramienta. Solo podré activar la de obsidiana y la de la energía. ¿Cómo funcionaría en este caso? Imaginemos que voy a hacer la activación. Empiezo por esta de aquí abajo. Podría activar este y podría activar esta, pero ¿cuál es el problema? Que si lanzo en línea recta, me encuentro que tropiezo con un hueco en el intermedio. No puedo hacer más que o esta acción o esta acción. Esto también es susceptible de interrupción por no activación de fichas que se pueden activar. Esto es una cosa un poquito más avanzada que os explicaré más adelante. Pero sencillamente decir que si aquí hubiera un hueco que está tapado con una ficha de acción, aquí otro y aquí otro, yo podría hacer este, este y este. Imaginemos que esta de en medio renuncio a hacerla. Cogería una ficha de conocimiento, como os explicaré después, y seguiría realizando acciones. Pero ojo, ya al no realizar esta y esta no estarían adyacentes, por cuanto que hay un hueco en medio. Con eso tenéis que tener cuidado. Ya os digo, este es el motor principal del juego, está chulísimo, es casi todo lo que nos va a ir dando las acciones en Noria, pero la primera y la segunda partida
nos va a costar un poquito porque tiene un majaillo ir sabiendo hacer los combos entre las distintas acciones. Pues así es como funciona la Noria. Paso a explicaros cómo funciona cada una de las fases que va a tener este juego. Ya hemos hecho el montaje de la partida, al número de jugadores que corresponde, hemos puesto todos los políticos en los huecos que corresponde, aquí hemos colocado los embajadores, el número de rondas que vamos a jugar, todas las mercancías, el número de islas, los 2 embajadores aquí en la zona de isla, y a cada jugador se le ha dado su Noria con todos sus tokens que ha puesto conforme os he explicado, se le ha dado su fábrica en su tablero individual, una nave de cada, una ficha de conocimiento y un recurso, ya sea micelio, ya sea obsidiana o ya sea energía, el que él ha querido. Se le ha dado el token de jugador inicial al jugador que más necesitaba relajarse y empezamos Noria. Este juego básicamente tendremos que conseguir puntos. La puntuación se realizará, conforme explicaré ahora, en estos huecos asociados a donde nos encontremos aquí. Lo primero que tiene que hacer cada jugador antes de empezar es elegir uno de sus embajadores y meterlo dentro de cualquiera de las torres. Imaginemos que este jugador elige venirse aquí y lo hace de manera gratuita. Y imaginemos que este jugador elige venirse aquí y lo hace de manera totalmente gratuita. El resto de embajadores se nos quedarán aquí en este hueco, que será la base de todas las torres, común a todas ellas. Pues ¿cómo funciona este juego? Cada jugador, comenzando por el que tenga este, que siempre será el primer jugador para toda la partida, se jugará en el sentido de la aguja del reloj, realizando cada jugador 4 acciones. La fase de influencia, la fase de acciones, la fase de política y la fase de administración. ¿Cómo funciona cada una de esas fases? Voy a empezar explicando la fase de influencia. Esta primera fase es opcional y se divide en 2 posibles acciones. La primera es el turno de la noche, la segunda es la modificación, que se podrían llamar botijo de alpargata, porque no tiene realmente relación con la mecánica, con la temática del juego. Pero básicamente lo que nos está diciendo es que podemos hacer un movimiento del rondel o podemos intercambiar token dentro del mismo rondel, dentro de la misma noria. Para explicaros cada una de esas 2 acciones voy a tener que explicaros primero cómo funciona el avance del orden de rondas. En cada ronda, es decir, cuando comience a jugar el jugador que tiene el token de jugador inicial, en cada ronda lo primero que se hará será quitar el que se encuentra en la parte inferior de cada una de estas fichas y se le dará la vuelta poniéndolo aquí en una reserva común, que será un multiplicador de por 10. Esto sirve para multiplicar por 10 cualquiera de los recursos. En lugar de tener 10 tokens de energía, por ejemplo, cogemos uno, le ponemos esto encima y es como si tuviéramos 10. Pues en cada ronda iremos quitando uno de estos. La partida terminará cuando se retire el último. Tan sencillo como eso. Pero ¿qué pasa? Que en cada uno de estos movimientos, empezando por el primero que ya está descubierto, lo veis aquí, iremos destapando nuevas ruedas de estas de conocimiento, nuevas fichas de conocimiento. Esto quiere decir que cuando lleguemos aquí nos costará más la fase de influencia. Y ahora os explico la fase de influencia, que viene en esta parte del tablero. Esto es el turno de noche, esto es la modificación. El turno de noche lo que nos está diciendo básicamente es que hasta que lleguemos a esta rueda, pagar 1 de conocimiento nos permite mover un espacio en el sentido horario o el hueco más, o la rueda más grande de nuestro tablero, o la mediana. Es decir, yo pagaría 1 de conocimiento y hago ¡pam! Tan sencillo como eso. Yo puedo hacer más veces esta acción dentro de la fase de influencia, pero cada vez que lo haga me costará el doble. Es decir, me cuesta 1, me cuesta 2, me cuesta 4, me cuesta 8, me cuesta 16, así respectivamente, que tendremos que ir pagando por cada movimiento en fichas de conocimiento. Podemos mover, como os ya he dicho, la rueda grande o la rueda intermedia, jamás la rueda pequeña. Esta no se puede modificar en la fase de influencia. Ahora, esto sería el turno de noche. Paso a explicaros cómo funciona el turno de modificación, la fase de modificación, que también es opcional. Será tan sencillo como pagando 2 de conocimiento al principio de la partida, es decir, hasta que destapemos esta casilla. Cuando destapemos cambia, tendremos que pagar 2 de conocimiento para o intercambiar 2 fichas que ya se encuentren dentro de nuestra noria, o coger una y ponerla en un hueco que haya. Tan sencillo como eso. Exactamente igual. Podemos repetir esta acción multiplicando por 2 el coste en conocimiento. El primero nos cuesta 2, el segundo 4, así respectivamente. No tiene más secreto. ¿Qué particularidad tiene? Que conforme destapemos esta de aquí, ya la influencia vale 1 más. Es decir, ahora mover en el turno de noche costará 2 y mover en la fase de modificación costará 3. Exactamente igual multiplicando por 2 si queremos repetir la acción dentro de la misma fase de influencia. Pues esta primera fase no tiene más secreto. Pasamos al grueso del juego, que son la fase de acciones. Segunda fase del juego, fase de acciones. Recordamos rápidamente, la noria se activan todas las que podamos, que sean de la mitad
hacia abajo de nuestro tablero de juego, de la mitad de la noria hacia abajo en nuestro tablero de juego, podemos activar hasta un máximo de 3 fichas, una por cada una planta, realizando un máximo de 4 acciones. ¿Y cómo lo hacemos? Pues siempre lanzando en línea recta, evitando que haya huecos de por medio o que hayamos renunciado a una casilla, a una de las posibles acciones que tenemos para conseguir ficha de conocimiento y que nos desactive esa adyacencia. Vale, pues ahora, básicamente, una vez que ya os he recordado esto, entramos a aplicaros esto de aquí, que es la chivatilla, el resumen de las posibles acciones que forma parte de nuestro tablero principal. Estas son las posibles acciones que podemos hacer con la ficha de ciudad, esta con la ficha de herramientas, ficha de recursos, ficha de viaje, ficha de bonificación. Como veis, todas las fichas tienen dos lados. Tienen un lado de recurso normal y corriente y por detrás tienen una ficha de color dorado. Tienen una parte de color dorado. Esto se activará con la ficha de herramienta y ahora os explicaré cómo funciona y el efecto que tiene. Cuando activamos una ciudad, una ficha de ciudad, nosotros podemos hacer una de dos cosas. Podemos comprar un token del mercado. ¿Cómo se compran los tokens del mercado? Los de recursos, es decir, el de obsidiana, el de energía y el de micelio, son gratuitos. Simplemente cogemos el que se encuentre en el superior, en la parte superior, y dice el juego que tenemos que ponerlo encima de nuestra noria. Chorra. Podemos ponerlo en la parte de fuera y lo meteremos cuando termine el turno. Lo pondremos en un hueco cuando termine el turno. ¿Por qué se pone fuera? Para evitar poder hacer combos. Es decir, compro la ficha con el token de ciudad, pongo aquí y ya puedo hacer estas dos en activación adyacente. Entonces, para evitar eso se dice que se deja fuera. O en este caso la instrucción dice que se dejan aquí. Vamos a darle el gusto a las instrucciones. Se ponen aquí. Primero, como os he comentado, esto, los tres primeros, es decir, los tres primeros recursos gratuitos. Ahora, si queremos una de ciudad, tenemos que pagar un recurso, ya sea energía, ya sea micelio, ya sea obsidiana. Si queremos comprar una ficha de viaje, pagamos dos. Pueden ser el mismo, pueden ser distintos. Si queremos uno de herramienta, tenemos que pagar 3. Si queremos uno de bonificación, tenemos que pagar 4. Pues esa es la primera parte, la ficha de la casilla de compra dentro de la ficha de acción de la ciudad. La segunda es mover a uno de nuestros embajadores dentro de las torres. Y ahora muevo esto un poquito para explicaros cómo funciona. Mover a un individuejo de estos por cada una de las torres nos costará lo que indique la torre correspondiente. En este caso, mover a este picharrandanga un espacio hacia arriba nos costará un recurso de cualquiera de estos tres. Si se encontrara en esta torre, moverlo hacia arriba nos costaría un recurso de cualquiera de estos dos. Lo muevo hacia aquí, hago un poquito de trampa. Moverlo hacia arriba me costaría 2 ya fuera. O de micelio o 2 de energía. Moverlo hacia arriba nos costaría 3, de los cuales 2 tienen que ser del mismo tipo y 1 tiene que ser distinto. Pues así respectivamente iremos pagando los costes conforme vayamos subiendo en los distintos huecos. Tan sencillo como eso. Ahora, meter a un personaje, meter a un embajador dentro de una de las torres, siendo que solo podemos tener uno como máximo en cada una de las 4 torres, nos costará 1 de energía, 1 de micelio o 1 de obsidiana. Tan sencillo como eso. Así es como funciona esta segunda parte de la ciudad. Y deciros una particularidad. Tendremos que pagar un recurso adicional, el que nosotros queramos, por cada embajador que tengamos por encima de nosotros. Es decir, moverme aquí me costará 2 de micelio, 2 de energía, 1 de energía, 1 de micelio y adicionalmente un recurso más porque tenemos a un personaje, a un embajador por encima. Así es como funciona este token de ciudad. Paso a explicaros esta de aquí. Me salto de momento la herramienta porque para que entendáis una de las fases de herramienta tengo que explicaros primero en qué consiste el tema de las fábricas, de las mercancías y de los almacenes. Básicamente, cuando se activa esta ficha de acción, en este caso vemos que se activarían tanto la rosa como la azul, podemos realizar o esto de aquí abajo o esto de aquí arriba. ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo. Recordaréis que colocamos un embajador al principio de la partida aquí. Pues una vez que hacemos eso, sacamos una isla. Cuando activamos esta azul, sacamos por primera vez una isla. Cada isla se divide en las siguientes partes. Un hueco de fábricas de 1, un hueco de fábricas de 2, un hueco de 1 y un hueco de 2, cada uno asociado a las distintas mercancías. Tenéis que diferenciar en un primer momento todo lo que son almacenes y mercancías de lo que son recursos. Y aquí voy a utilizar el mismo truco que utilizó mi buena amiga Una, que es: esto es mercancía, esto es recurso, mercancía, recurso, mercancía, recurso. Y tenedlo muy en cuenta, porque habrá algunos momentos en que tengáis que pagar mercancías y también recursos. Entonces tenéis que saber diferenciar perfectamente uno de otro. Ahora, ¿cómo funciona? Colocamos la isla aquí. Y lo que nos está diciendo es que tenemos que colocar obligatoriamente el número de naves
por jugadores que haya más o menos las flechas. Es decir, aquí una partida a 2 jugadores con una flecha hacia arriba. Colocaremos de las naves negras 3. Colocaremos 3 naves de obsidiana. Y ahora el jugador que se ponga aquí podrá ponerse en cualquiera de los distintos huecos con sus fábricas. ¿Cómo lo hacemos? Hemos sacado por primera vez. Si sacamos una casilla de isla, si sacamos una loseta de isla, obligatoriamente tenemos que irnos a esa isla. Nos venimos aquí y lo que hacemos es que o podemos poner como primera acción, como esto de aquí arriba, o ponemos una fábrica, es decir, cogemos siempre en este sentido, siempre zigzagueando hacia abajo, cogemos una isla y la colocamos aquí, aquí, aquí o aquí, o la segunda posibilidad que tenemos que es nos llevamos una de las naves y la ponemos junto con las demás que tenemos del mismo tipo. El tema de las naves no tiene mucho más secreto, simplemente lo cogemos y lo ponemos con las demás. El tema de las fábricas sí tiene un poquito más de cosas. Cogemos la fábrica y lo ponemos aquí, por ejemplo. ¿Por qué? Porque me interesa tener fichas de ventilador. La ficha de ventilador, si ponemos en el hueco de 2, será tan sencillo como coger de la reserva general 2 almacenes de ventilador. Cada fichita de estas de almacén tiene 2 caras. Esta que es el almacén vacío, que tiene 2 recursos que tendremos que pagar. ¿Para qué? Para llenarlo. Ya lo tenemos activo, ya lo tenemos lleno. Siempre que cojamos, poniendo una fábrica en cualquiera de las losetas de isla, que cojamos fichas de almacén, siempre se pondrán todas juntas por tipos, es decir, de los 5 tipos de mercancías que hay los tendremos que poner en filas y siempre por el lado de agotado. Los 5 tipos de mercancía los tenéis aquí en el tablero principal. Aquí tenéis estos 3 que son la brújula, el ventilador y el ala ese raro. Y aquí tenemos la metralleta tuerca esta rara, que no sé qué demonios es, y el farolillo. Pues básicamente los iremos poniendo aquí en nuestra zona de juego. Como veis, al poner fábricas estamos abriendo un hueco, estamos haciendo aparecer casillas, al más puro estilo Terra Mística, estamos haciendo aparecer nuevos tokencitos de conocimiento que se nos dará al final del turno conforme ahora os explicaré. Sencillamente, en resumen, movernos a una isla, podemos o sacar una isla nueva y automáticamente movernos a esa por narices. Cuando activamos una isla nueva se pone lo primero el número de naves, en este caso 3 de las verdes, las pondremos aquí. Y ahora, si hemos sacado isla nueva, nos tenemos que ir a ella. ¿Que no? Pues nos movemos de isla a isla. Deciros como particularidad que pagaremos un recurso que sea a la reserva por cada embajador que ya se encuentre en la isla a la que vamos. Y recordad que sacar una isla implica tener que moverse a esa, y en el caso contrario tenemos que movernos a cualquiera de las otras islas. No podemos quedarnos en la isla en la que partíamos cuando hemos empezado a hacer la acción de la nube. Así funciona la acción de viaje. Ahora sí, pasamos a explicar la herramienta. La herramienta es muy sencillo. Podemos hacer una de estas dos cosas. O darle la vuelta a cualquiera de las fichas de acción que ya tenemos en el tablero de juego para que pase a ser una ficha especial, es decir, hace por 2 el efecto de la ficha, en este caso nos dará el doble de obsidiana de lo que nos daría en circunstancias normales. O la segunda posibilidad que tenemos, que es esta de aquí. Podremos activar, es decir, podremos poner por el otro lado, podremos llenar los almacenes o de una fila completa de un solo tipo de mercancía o uno de cada tipo de mercancía en columna. Tan sencillo como eso. ¿Cómo? Pues pagando los recursos que nos indica. Imaginemos que voy a activar esta de aquí abajo, que como veis dice o en columna uno de cada o una fila que serán todos del mismo tipo. Pues en este caso voy a activar estos 2 ventiladores. ¿Cómo se activan? Pagando 1 y 1, que son estos 2, y pagando 1 y 1, que son esos 2. Devolveremos estos 4 a la reserva y activaremos estos 2, que nos servirá para ir avanzando en las sucesivas torres. Concretamente, esta lo iremos moviendo en esta torre de aquí. Iremos moviendo a nuestros embajadores. Para eso sirven las mercancías. Y esto se devuelve a la reserva general. Tan sencillo como eso. Así funciona esta ficha de acción de la herramienta. Nos falta el último y más sencillo de ellos porque los 3 son iguales, que es la activación de la ficha de recurso. Básicamente será tan sencillo como coger una de las que tengamos aquí, en este caso imaginemos que activamos esta rosa, y multiplicaremos acción por número de naves. En este caso, como solo tenemos una ficha y tenemos una nave, cogeremos 1 de energía y lo traeremos a nuestra zona de juego. En caso de que la ficha estuviera mejorada por la acción de la ficha de herramienta, multiplicaremos por 2. ¿Qué quiere decir esto? Que si activamos esta ahora, multiplicaremos 2 por 1. Cogeremos 2 fichas de energía. Tan sencillo como eso. Así con todas las que hay. Paso a explicaros la de bonificación.
paso a explicaros el último tipo de disco de acción que vamos a tener en este juego, que es el de bonificación. Sencillamente deciros que tenemos que activarlo antes que cualquier otro disco, y lo que tendremos que hacer es elegir otro que queramos activar en este turno, y ese disco lo podremos utilizar una vez más en el momento de la activación, lo que quiere decir que recordad que si el disco está por el lado normal, lo activamos una vez. Si está por el lado mejorado, lo activamos dos. Pues con la bonificación podemos activarlo hasta 3 veces. Y podemos hacer el combo de la muerte ya, que es tener una bonificación mejorada y tener el otro mejorado. Y hacemos así un casco porro de acciones. Así es como van funcionando los combos a través de los disquitos de bonificación. Tercera fase, fase de política. Esta solo contiene una única acción, que es optativa, que se llama la acción de intriga. Porque había que poner un nombre. Básicamente lo que tendremos que hacer es pagar fichas de conocimiento de nuestra reserva a la reserva general, tantas como fichas de conocimiento haya descubiertas en el track de las distintas rondas. En este caso, como solo hay una descubierta, pagamos una ficha y lo que hacemos es venirnos a las 4 torres y a los 2 tracks especiales, y lo que hacemos es quitar, bueno, bajar en este caso, el que esté más a la izquierda de los superiores de cualquiera de los huecos, es decir, pago esta, y retiramos la última de las que se encuentre en la parte de arriba de cualquiera de las restantes, es decir, podemos quitar una de aquí. Y esta se sacará del juego y no se volverá a utilizar en lo que queda de partida. Básicamente lo que hacemos con esto es conseguir darle puntuación a una de las torres en perjuicio, en detrimento de otra de las torres. Obviamente barreremos para casa y procuraremos darnos mayor puntuación allá donde tengamos nuestros embajadores y restarle puntuaciones a los demás donde tengan ellos sus embajadores. Deciros que los que están ya abajo no se pueden retirar bajo ningún concepto. Es decir, si esta torre ya tuviera esos 4 abajo, no podría retirarse ninguno de los cubos de político que ya están bajados mediante la acción de influencia. Ahora, en la acción de intriga, perdón. Deciros también una última cosa. Esta acción de intriga podemos realizarla no solo una vez, podemos realizarla más acciones sucesivas. Pero al igual que os expliqué anteriormente, pagando cada vez que la hagamos el doble que nos costó la acción anterior. Si me ha costado 1 hacerla la primera vez, la segunda 2, la siguiente 4, la siguiente 8, la siguiente 16, así respectivamente, pagando en fichas de conocimiento. Pues así es como funciona esta tercera fase, que es la fase de política. Pasamos a la cuarta y última, que es la de administración. Cuarta y última, fase de administración. Dificilísima. Cogemos tantas fichas de conocimiento como tengamos descubiertas porque hemos colocado fábricas. En este caso, como tenemos una, cogemos una y la traemos aquí a nuestra reserva general. Lo siguiente, mover un espacio en el sentido de la aguja del reloj de cada uno de los engranajes. Hago así y muevo hasta aquí, hago así y muevo hasta aquí, hago así y muevo hasta aquí. Fin de la fase de administración. Va el siguiente jugador, que empezará sus 4 fases también. Empezará fase de influencia si quiere hacerla, fase de acciones, fase de política si quiere hacerla, fase de administración. Pues así hasta que jueguen todos los jugadores. Cuando se llega de nuevo al jugador que tiene el token de jugador inicial, se descarta una ficha de las de orden de ronda y se comienza, comienza las 4 acciones ese jugador. Pues así seguiremos hasta que se termine la última, se levante la última, se jugará esa ronda y empezará la fase de puntuación. Paso a explicaros cómo funciona la puntuación en este juego. ¡Ojo, quieto, parado! Que hay una cosa que se me ha olvidado, que está aquí en el tablero, pero está muy calladita, que es el mercado negro. En cualquier momento de nuestro turno podemos realizar cualquiera de los cambios que nos indican estas 3 líneas. Es decir, podemos cambiar una brújula que ya esté completa, una brújula que esté en su almacén, un ventilador o una ala de estas por 2 fichas de conocimiento. Lo devolveremos, le daremos la vuelta así, lo vaciaremos del almacén y cogeremos 2 fichas de conocimiento. Exactamente igual con estos elaborados de esta zona de aquí, que cogeremos 3, o cambiaremos 3 fichas de conocimiento por un recurso que nosotros queramos, de entre los 3 básicos: energía, micelio u obsidiana. Ahora sí, vamos a ver la puntuación final. Pues todo este majao que os he explicado nos lleva al punto donde nos encontramos ahora, que es la fase de puntuación. La fase de puntuación se celebrará al final de la partida, cuando ya se han celebrado todas las rondas que tiene el juego. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Lo primero que nos dice el juego es que tenemos que eliminar todos los políticos restantes que estén, me encanta eso de eliminar políticos, tenemos que eliminar todos los políticos restantes que estén en la parte superior de cada uno de los tracks. Y se pondrán junto a los que hemos ido eliminando a través de la acción de intriga. Ahora, se nos quedarán los huecos libres de aquellos sitios donde hemos ido bajando en cada uno de los distintos tracks. La puntuación será tan sencillo como coger cada una de las torres y multiplicar la planta en la que se encuentra nuestro embajador por el número que queda descubierto más a la derecha. Es decir, imaginemos que el rojo puntúa, será 4 puntos porque se encuentra aquí, multiplicado por el número que esté más a la derecha descubierto, en este caso el 2. 4 por 2, 8 puntos por esta torre.
3 por 2, 6 puntos en esta torre. 5 por 12, 60 puntos por esta torre. 3 por 8, 24 puntos por esta torre. Y ahora, adicionalmente, sumará el que está más alto y el que está más bajo. Para puntuar al que esté más alto, tiene que haber sacado al menos 1. Para puntuar al que esté más bajo, tienen que haber salido todos de esta zona de aquí del inicio de la partida. Es decir, en este caso multiplicará 2 puntos por 5, por cuanto que este, el rojo, es el que tiene más alto, serán 10 puntos. El que tiene más bajo, en este caso vemos que es el 3, que coincide en 2 casillas, 3 por 8, 24. Pues la suma de todo esto será la puntuación del jugador rojo. El amarillo, ¿cómo funciona? Pues sería 3 por 2, 6, 2 por 2, 4, 3 por 12, 36, 6 por 8, 48, y ahora, ¿cuál es el que tiene más alto? ¿Tiene al menos uno fuera? 6 por 2, 12 puntos, ¿y cuál es el que tiene más bajo? Este que está en el 2, 2 por 8, 16. Se suman las puntuaciones. El que tiene más puntos gana. En caso de empate se contarán los números de almacenes y los números de naves. La suma de ellos. El que menos tenga quiere decir que es el que ha sido más eficaz para conseguir la puntuación que ha tenido, con lo cual será el ganador. Tan sencillo como eso. Pues así básicamente es como funciona Noria. Paso a daros mi opinión. Pues nada, mozuelos, esto es lo que he dado de sí, este Noria de Sofía Wagner. 2-4 jugadores, dice entre 70 y 120, 90 minutillos más o menos de partida, para más de 12 años, ilustrado por por Michael Menzel, diseño gráfico Clement Frank. ¿Vosotros lo habéis visto? ¿Vosotros habéis visto a Clement Frank por algún lado? Pero bueno. Editorial original Spielwiese, traído a España por SD Games, Geneki Games. Por esta gentuza de aquí. Vamos a ver. A poquito que hayáis estado en el mundo, que hayáis leído de Essen y cosas así, sabréis que este juego, junto con Agraf, han sido los dos juegos más controvertidos de toda la feria. De hecho, me sorprende mucho la cantidad de detractores que tiene Noria. Y me explico. Hay muchísima gente que está atacando este juego, que dice que no le gusta, que no termina de convencer el juego. Me sorprende una cosa, y es que casi todos ellos tienen en común lo mismo, y es que dicen que el juego no les gusta, pero no saben decir exactamente qué no les gusta del juego. ¿Qué es esa mecánica, o qué es ese concepto, o qué es esa sensación que les da el desagrado, que terminan diciendo, mira, no me gusta el juego? Es algo que me choca bastante. Noria es un buen juego. O sea, quien niegue eso, no lo sé, no tiene que convencerme de por qué no es un buen juego. A mí me lo ha parecido. Sí tengo que decir, por ejemplo, de fase de mantenimiento, a Antonio y a mí el juego nos ha encantado. A Pablo y a Aitor no les ha gustado tanto. De hecho, a Aitor lo dejó un poco medio y a Pablo directamente no le ha gustado. Pero entramos en lo mismo. No es capaz de decir, al igual que tampoco es Aitor, por qué no dicen que el juego es bueno. ¿Por qué los ha dejado frío? ¿Por qué los ha dejado en plan de no me convence el juego? No son capaces de decirlo. Y es muy rara la persona que logra decirlo. Casi todos tiran hacia lo mismo. Los que lo dicen hablan del tema de la puntuación. Vamos por partes. Voy a empezar por qué me gusta del juego. La portada es maravillosa, el arte del juego es una verdadera pasada, los componentes son geniales, en cuanto a eso no hay absolutamente ninguna queja. Todo es de muy buena calidad, está muy bien hecho, muy bien acabado, ahí el juego está estupendo. Para mí, sinceramente, Noria tiene un problema. Y es lo que yo llamo el efecto, si me permitís el símil, el efecto Miguel Strogoff. Miguel Strogoff tenía absolutamente todo para ser un 100% de éxito asegurado. Autor de renombre, editorial fantástica, mecánicas geniales, ilustrador carismático a tope y muy conocido y gran ilustrador. Un saludo desde aquí a Pedro Soto. Todo lo tenía para ser bueno, el concepto de Eurogame basado en una novela famosa, todo un trasfondo histórico genial de la historia de Miguel Strogoff. Llega el juego al mercado, sale el juego a la luz y hay una frenada tremenda en el público. ¿Por qué? Porque para mí, a Miguel Strogoff le pasó un poco lo mismo que le ha pasado a Noria, y es que ha muerto de éxito. La gente tenía las expectativas tan tremendamente altas puestas en Noria, que cuando les ha llegado el juego,
se han encontrado una cosa que no alcanza esa expectativa casi irreal que se habían imaginado. ¿Cuál es el tema? Noria, y tengo que coincidir con la crítica de Pablo, con la crítica que le hace mi compi Pablo, son dos partes. Una parte que es absolutamente brillante, que es la parte de la Noria, y el resto del juego. Es decir, tiene una parte que es maravillosa, que está muy bien hecha, muy original, con algo que no recuerdo haber visto en ningún otro juego, y después tiene un Eurogame del montón, que es la otra parte. Yo estoy seguro que muchísima de esa gente que critica a Noria lo hace efectivamente por el tema de la puntuación. Y es que realmente nos encontramos con un juego no de gestión de recursos, no tienes que gestionar tus recursos, no haces A para conseguir B, sino que gestionas acciones. Tienes toda una suerte de tokens puestos dentro de tu Noria que son los que te van a ir dando las distintas acciones. Que vas a ir moviéndote dentro de la ciudad, vas a ir subiendo en tus distintas torres, vas a ir subiendo para tener mayor puntuación, vas consiguiendo recursos para pagar eso, una especie de pick and deliver. Vas cogiendo una serie de cosas de aquí para ir entregándolas aquí, para ir avanzando a la gente dentro de los tracks, dentro de las propias torres, y troleando a los demás a través de la acción de intriga para restarles puntuación. Toda esa mecánica es una mecánica tremendamente simple, es demasiado sencilla, y esa es quizás la pega que para mí principal se le puede sacar a este juego. Quitando el tema de la Noria, el juego es extremadamente sencillo, pero oye, una vez que no tienes creadas expectativas, si vas al juego, si te enfrentas al juego con una idea de un juego normal y corriente, con una idea de un juego que tiene una parte genial y el resto del juego es más de lo que te vas a encontrar en la calle, no te vas a meter quizá ese bombazo, no te vas a chocar contra el muro, ni vas a acabar diciendo este juego es una basura, este juego no es lo que me esperaba. No. Si partes de la idea de que este juego es lo que es, el juego posiblemente te guste. Porque no tiene nada para no gustar. Porque es verdad que el tema de la mecánica de la puntuación a mí me parece interesante, me parece curioso. Es cierto que la pega que se le achaca es que solo tiene un modo de puntuar, que es el irte hacia arriba lo más que puedas para multiplicar piso en el que te encuentras por valor que está más a la derecha de los políticos que han conseguido bajar. Después tiene la puntuación adicional del más alto y el más bajo. Pero el grueso de la puntuación son esas de ahí. No tienes absolutamente nada más que te puntúe. Y eso es lo que se le echa en cara. Ese simplismo, esa sensación que le da a mucha gente, que la comparto en cierta medida, de si tenías la idea, tenías el concepto, has creado esa genialidad con la rueda, ¿por qué no has ido más allá? ¿Por qué has hecho el resto del juego tan sencillo? Ojo, repito que a mí Noria me gusta porque me parece toda esa mecánica de la rueda bien implementada en el resto del juego. El resto del juego te encuentras con un euro medio normal y corriente. No tiene nada que destaque más allá del tema. Pero ¿qué pasa? Que teníamos la idea de que la Noria era totalmente novedoso, nos parecía una mecánica bestial, teníamos el arte de Michael Menzel, teníamos una editorial, una autora, y repito, autora, novela además, que había diseñado su primer juego, que lo presentaba en Essen, toda esa suma de cosas, todo ese efecto Miguel Strogoff, que cuando después llega el juego a la hora de la verdad, dices tú, pues quitando el tema de la Noria, esto no es tanto. Te tiene que gustar, sinceramente. A mí personalmente me gusta y a Antonio le gusta. Hay gente con la que he jugado que le ha encantado. Por ejemplo, Víctor, que está saliendo mucho en nuestro Twitter y eso, un saludo desde aquí, Víctor. A Víctor le encanta el juego, le gusta muchísimo, porque es ese toma y daca, es ese tira y afloja, y es un juego que funciona medio bien al número de jugadores que sea. Y ya entro en las cosas que me parecen un poco más flojillas de Noria. Primero, el tema de la puntuación, es cierto que es quizá una de las reticencias que tengo respecto del juego. Tenía que haber más modos de puntuación, el juego tenía que tener algo más. El juego es una idea muy bien pensada, pero llevada a cabo de manera incompleta. Pienso, sinceramente, que Noria es un juego que se va a coger la mecánica principal, que es la mecánica de las ruedas, la mecánica de cómo gestionar las distintas acciones, y se va a hacer después un juego bestial, un juego al que se le metan más acciones, que se le metan más modos de puntuación, que se le metan muchas más cosas. Este Noria, hay gente que entiende que está corto, para mí está bien, como juego Eurogame medio con una mecánica brillante. Eso en cuanto a la parte negativa de la puntuación. Tenía que haberse metido quizás más cosas.
La segunda parte negativa es que este juego para mí no escala bien. Y me explico. A 4 jugadores es verdaderamente genial. A 4 jugadores como más brilla. ¿Por qué? Porque son más gente puteándose a través de la acción de la intriga y tienes menos token disponibles. Y aquí está para mí el secreto y coincido 100% con la crítica que le hacía mi amiga Una en su reseña. A 2 jugadores tienes 4 tokens, es decir, cada jugador va a tener la posibilidad de tener 2 tokens de cada uno de los recursos y de cada una de las acciones. No me convence eso, no me convence que yo tenga a mi disposición absolutamente todo. Yo tengo que buscarme la vida para ir gestionando lo mejor que pueda a través de la acción de turno de noche y a través de la acción de la modificación de la fase de influencia, procurar tener la rueda lo mejor estructurada posible para conseguir esas acciones. Pero no me supone ningún reto realmente tener acceso a absolutamente todas las acciones en el juego. Y no solo eso, sino que lo que tiene chispa del juego es a muchos jugadores el ir utilizando la acción de intriga para irle quitando a los demás los cubos de puntuación. Esta mecánica me parece muy buena y explico por qué. El hecho de ir subiendo de ir bajando para ir creándome puntuación en esas torres en las que yo estoy más avanzado y quitarle a los demás, me parece bien controlada por 2 cosas. A 2 jugadores es verdad que se queda más flojo. Entenderéis por qué ahora cuando os explique el motivo. Cuando tú vas subiendo en las distintas torres, los demás jugadores van a ir a quitarte las mayores puntuaciones, van a ir a eliminarte a los políticos para que perciban la menor puntuación multiplicada por el número de pisos en el que te encuentres. Pero esto se neutraliza de 2 maneras. Primero, quitas este efecto de Kingsmaking de todos contra ti, en el mismo momento en que cualquiera de los demás jugadores pueda acceder también a esa torre. El hecho de que un jugador acceda a esa torre, obviamente, va a quitarlo de eliminarte los cubos para que no puntúes, por cuanto que él también va a puntuar y va a procurar subir en esa torre lo más que se pueda. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es que solo hay 4 cubos para quitar en cada una de las torres, con lo cual vas a procurar bajar los cubos lo más rápido para que nadie te pueda quitar mediante la acción de intriga esa puntuación final de partida y lo único que tendrás que hacer ya es ir hacia arriba en la torre correspondiente. A 2 no me terminé de convencer, ya os digo, a 2 me parece un pase por el campo en cuanto al tema de las torres y en cuanto al tema de los recursos, porque yo me voy a esta torre, tiro para arriba lo más que pueda, uy que te quito un cubo, uy que te quito un cubo. Insulso, le falta algo, le falta chicha a 2 jugadores. No termina de convencerme Noria a 2 jugadores. A 3 y a 4, genial. A 4 brilla con una luz bestial, ya os digo. Y segunda pega que se le puede sacar para mí a Noria es esto. Esto no hay por dónde cogerlo. Pensé en un primer momento que era por culpa de la traducción. Cogí esto, lo revoleé y cogí las instrucciones de Stronghold, las instrucciones en inglés de la edición de Stronghold. Igual de malo. O sea, el problema no es de la traducción, créeme, el problema es de que tiene demasiada información. Un juego que es tremendamente sencillo, que se ciña a 4 reglas principales, 4 fases principales. Es decir, paga para moverte o paga para intercambiar, a las acciones de lo que tengas en tu tablero hacia abajo, conectado siempre en cada uno de los distintos engranajes. A la fase de política, es decir, mueve dentro de los tries a la acción de influencia para quitar los cubos de los demás y bajar uno tuyo que te beneficie a ti, y mueve los rondeles. Es que no tiene más, es que no tiene más. Pues cómo han conseguido en 16 páginas armar este barullo, liar este caos, ver cosas y decir, pero es que no estoy entendiendo las acciones. Y no solo eso, sino que a esto le tenemos que sumar el hecho de que la única hoja de referencia que tenemos es esta de aquí, donde el resumen es tan absurdamente parco que no explica bien ninguna de las 4 acciones, no te queda claro cuáles son las 4 acciones, y te tienes que ir al tablero individual de cada jugador de la Noria, donde te explica únicamente qué hay que hacer en la fase de acción, en la segunda de las fases, con lo cual lías un pidote. La acción de influencia te viene en mitad del tablero porque sí. La acción de las islas, de cómo funcionan las nubes, el recordatorio que tienes que pagar uno, donde te colocas cuando ya hay otro embajador en una de las islas, viene en una esquina porque sí. El hecho del mercado negro viene ahí porque sí. El hecho de pagar uno para moverte dentro de las torres, pagar uno por cada persona que tengas por delante, viene en esa zona porque sí. Viene todo tan salpicado, tan absurdamente esparcido en el tablero, que es verdad que las primeras partidas, entre que tienes que hacerte a la idea de cómo funciona la mecánica de la Noria y que tienes que bregar contra el tablero para saber cómo demonios funcionan las 4 acciones, las 4 fases y cómo funcionan las acciones dentro de la fase segunda,
es que es un mare magnum tremendo. Es un juego que lo mejor es que te lo expliquen. Porque estudiarte lo de las reglas es la muerte en verso. A mí me ha costado la vida echarlo a andar, créanme. Y entre Antonio y yo, al final, pudimos medio echarlo a andar, estudiándoselo él por su lado, yo por el mío, Antonio con la instrucción en español, yo con la instrucción en español en inglés, porque aquello era verdad que es un mare magnum. El manual es horrible, está muy mal estructurado. Quitando eso, lo dicho antes, Noria me parece un juego que ha muerto de éxito, un juego del que la gente tiene unas expectativas tremendamente altas y que realmente es una mecánica brillante, que es la mecánica de la Noria, me parece muy bien pensada en cuanto a la gestión de ir dando la vuelta, de cómo te tienes que quebrar la cabeza para ir pensando las acciones, esa estrategia, no esa táctica de a un turno vista, sino esa estrategia de a varios turnos vista, de cómo vas poniendo los tokens de acción, cómo vas moviéndolo todo dentro de tu Noria para que te encaje perfectamente en la estrategia que pretendes de conseguir este recurso para entregarlo después en mi acción de pick and deliver y subir dentro de las torres y fastidiar a los demás en la acción de intriga. Todo eso es verdaderamente genial. ¿Qué pasa? Que más allá de eso es un Eurogame normal y corriente. Un Eurogame donde no te vas a encontrar nada de novedoso, donde te vas a encontrar una serie de acciones que tienes que ir cogiendo de aquí, cogiendo de allí, pongo en el mercado, coloco de nuevo en mi tablero, voy metiendo las acciones, voy poniendo tal. No tiene más secreto. Y donde la única puntuación es subir lo más que puedas multiplicando por el valor que esté más a la derecha. Si estáis convencidos de que Noria es eso, yo creo que Noria os va a gustar. Si estabais convencidos de que Noria iba a ser lo más brutal de Essen, de que la mecánica de los rondeles iba a ser genial y que os ibais a encontrar con el Eurogame definitivo, la torta que os vais a dar va a ser de campeonato, que es lo que yo pienso humildemente que le ha pasado a la gente que critica a Noria. Noria no es un mal juego, créanme, Noria es un buen juego. Tiene muchas mecánicas chulas, concretamente la de la Noria y concretamente esa picardía que tienes que tener con la acción del pick and deliver, de quitarle a los demás puntuación, de saber cuándo tienes que subirte tú, tiene mucha estrategia. Si estáis convencidos de esto, si tenéis claro esto, creo que os va a gustar. Personalmente, ¿recomiendo Noria? Sí, voy a recomendar Noria. Con estas reticencias, lo he dicho, con esas quejas que tiene para mí del modo a 2 jugadores y de que tenéis que tener claro a lo que os vais a enfrentar. Que os vais a enfrentar a un juego simple, a un juego sencillo, cuya única genialidad va a estar en el rondel, va a estar en la Noria. Fuera de eso, os vais a encontrar un juego Eurogame normal, del montón. Pero quitando eso, a mí personalmente me ha gustado, yo lo recomiendo. Antonio también lo recomienda. Pablo y Aitor, no. Ellos no lo recomiendan. Ya os digo, y ninguno de los dos es capaz de explicarme por qué no serían capaces de recomendarlo. Se lo he preguntado y no son capaces de explicarlo. Quitando eso, poco más que pueda decir. Cosa más bonita de portada, Dios. Qué bonito del arte de Michael Menzel. También quizás esa otra de las cosas que le echa a la gente en cara, que se esperaba algo temático, en plan de una isla en el aire, en plan... La puta, no sé si conocéis la película de Hayao Miyazaki, El castillo en el cielo, no esperábamos esa idea tan chula, tal, no sé qué, y nos hemos encontrado con un juego terriblemente abstracto. En fin, cosas a favor y cosas en contra. Para mí la balanza se decanta hacia el lado de probadlo al menos y conseguid jugarlo y yo para mí, comprarlo. Para Antonio también, para Víctor también y para mis otros dos compañeros de fase de mantenimiento, para Aitor y para Pablo, me temo que no. Poco más por nuestra parte. Comentarios que queréis decirnos, aquí debajo en la cajita de comentarios. Crítica constructiva, crítica destructiva. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el tablero. Chao, familia. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.